Buenas tardes. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les doy la más cordial bienvenida a la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Umetsu, de Juan de la Fuente. Nos acompañan Miguel Ángel Zapata, Jorge Kishimoto y Juan de la Fuente. Este evento es organizado por el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes y bienvenidos. En nombre del Fondo de la Asociación Peruano-Japonesa, les agradecemos acompañarnos en la presentación del poemario Umetsu de Juan de la Fuente. Como mencionó, participarán en los comentarios el señor Miguel Ángel Zapata, poeta y ensayista, y el señor Jorge Kishimoto, periodista e investigador. Iniciaremos con la intervención del señor Zapata, autor, entre otros poemarios, de Cancha de Arcilla, Los Canales de Piedra, antología mínima, Un pino me habla de la lluvia, Los muslos sobre la grama, La ventana y 11 poemas. Adelante, señor Zapata. Bueno, primeramente, Juan, y muchas gracias por darme el privilegio, el honor de comentar algo, tu libro, tu extraordinario libro. Es un poco difícil hablar de un libro que trata sobre la memoria, porque la memoria viene desde el patos, el más antiguo, la denominación de memoria de los griegos, pasando hasta nuestro César Vallejo, José Watanabe y algunos otros poetas europeos importantes, como Charles Baudelaire o el extraordinario narrador Marcel Proust, que han tratado temas sobre la memoria, ¿no? Entonces tenemos un dilema entre lo que es lo memorable y lo inolvidable. ¿Cómo podemos escoger aspectos de la memoria que sean memorables y otros aspectos que sean sencillamente inolvidables, ¿no? A veces el tiempo y las circunstancias nos obligan a recordar cosas que no queremos. Y en otros momentos estamos obligados a recordar algo porque la memoria y la presencia social nos lo pide, nos obliga a no olvidar, ¿no? En el caso, por ejemplo, solamente para establecer un contexto histórico, en el caso de En busca del tiempo perdido, de la novela clásica de Marcel Proust, Walter Benjamin, el conocido crítico, habla sobre la memoria, en el caso de Marcel Proust, como el efecto de un relámpago o de un rayo. Algunos traductores hablan de relámpago, otros de rayo, pero se refiere a la rapidez y a la violencia con que uno recuerda, digamos, sin querer. Por otro lado, tenemos otro tipo de memoria, que es la memoria individual, la memoria personificada en alguien que nosotros hemos amado y hemos querido, sea el hermano, la hermana, la madre, el padre o algún gran amigo o amiga que hemos perdido en esta vida, o, ¿por qué no?, un hijo o una hija. Ese tipo de memoria son las memorias inolvidables que uno no puede dejar de olvidar o dejar pasar en esta vida. Entonces, en el caso del libro que ahora nos convoca, Umetsu, de Juan de la Fuente, tengo que admitir primeramente que la primera lectura fue un relámpago, usando el mismo término de Walter Benjamin, de ternura, hermosura y belleza, y del tipo de poesía que viene del corazón, porque hay poemas que no son definitivamente derivados de lo que se llama el corazón como algo simbólico, sino que utilizan más la razón que el corazón. Y ahí tendríamos que hablar un poco superficialmente de lo que pensaba Pascal sobre la presencia del corazón en el pensamiento, pero de la geometría. Entonces, estaba pensando que esto de que el corazón habla y tiene conocimiento se puede aplicar a la poesía en todos los términos y en todos los ámbitos. Entonces,
Es un tema bastante complejo que en realidad de los pocos minutos que tenemos aquí no tendríamos tiempo de poder terminar de comentar sobre lo que es la memoria en el mundo. Solamente por mencionar otro poeta peruano, José Watanabe siempre rememoraba a su papá en algunos de sus poemas, sobre todo en el uso de la palabra, en la zona trujillana, ¿no? Relacionado con algunos elementos de la naturaleza, como el perejil, por ejemplo, ¿no? Escribí unas notas respecto al libro de Juan Carlos, que ahora voy a leer. Se llama Umetsu, Mapa del Corazón de la Memoria. Tomo una cita del poeta polaco Adam Zagajewski, que él menciona al famoso aforista alemán George Christoph Lichtenberg, que dice que la memoria, digamos, y el lenguaje, y en este caso voy a poner énfasis más en el lenguaje, dice que los poetas no debemos ser de nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? Literalmente, debajo de tu tiempo, que se entiende como poeta. Trata de resistir a las modas de tu tiempo, intenta profundizar, descubrir tu propia sustancia en vez de los vientos del tiempo. Es verdad, la mayoría de los poetas que siguen una moda acaban disfrazados y sus palabras terminan sepultadas en la niebla. Algunos poetas buscan practicar una dicción elevada, otros auscultan la frondosa y fácil cavidad de lo coloquial o el lenguaje de la calle, y pareciera que lo hicieran bien. Pienso, sin embargo, que siempre tiene que haber un enigma hasta en la jerga más diáfana y estrafalaria. Los poetas que más se acercan a la sabiduría crean un equilibrio entre la dicción elevada mezclada con lo cotidiano y el presente de la memoria. La memoria también es presente cuando a través de la palabra se inserta en un evento sucedido en el pasado. Y esta sería la práctica ejecutada con maestría en el libro Umetsu de Juan de la Fuente. La memoria ha sido y es una constante en el estudio de la poesía de todos los tiempos y también en la narrativa. Recordamos la recuperación del tiempo en la obra de Marcel Proust, donde el tiempo se hace cognoscible, como ya había mencionado anteriormente, a manera de relámpago o de rayo, como lo cita Walter Benjamin. En el caso de Umetsu, del libro Umetsu, la floración de la memoria del abuelo no es involuntaria. Es una memoria que surge del movimiento hacia lo concreto del imaginario del abuelo. Solo tú eres el viaje, dice el poema. Es poesía en movimiento, es un acontecer en movimiento, el cual es ondulante como el mar y vital como un puerto. En la poesía de César Vallejo, por ejemplo, la presencia de la madre es crucial para entender otro enfoque de la memoria. Dice el poema de Vallejo, así, muerta, inmortal, así. La madre se torna eterna como la permanencia del poema en el tiempo. En los poemas, en otro ángulo de José Watanabe, aparece su padre, Urami Watanabe. El perejil anunciaba a mi padre, don Harumi, esperando su sopa frugal. El perejil es una planta, como sabemos, vivaz, que siempre trae buenas nuevas. En el caso de Umetsu, el lenguaje está acorazado por el lirismo. El cuerpo del padre navega ondulando el viento. Sobre las olas del mar siente una luz, la cálida luz del retorno frustrado.
Es el viaje y el viajero que traen en su maleta la memoria de puertos, ciruelos y templos. El libro de Juan de la Fuente nos arrastra sin pretenderlo adrede por calles y rumores, y siempre el mar como el suelo del mañana. Tú te cuidaste de mañana, tú te cuidaste del mañana, dice el poema, pues sabías que no regresarías. Si tuviera que pensar en un lugar donde sea posible volver a encontrarnos, piensa en la luna, dijiste. En este magnífico libro fluyen voces paralelas, sonidos que nos acercan al verdadero poema. El poema adquiere vida propia, respira, siente algo pesado en el pecho, delira ante el mar. A lo largo del poemario se van creando fisuras y alternando el verso con el poema en prosa. La voz del abuelo se siente en el trayecto de los puertos y los deseos incumplidos. El libro además está acompañado de una magnífica selección de fotografías del abuelo maquizo Umetsu, y debajo de las cuales se acunan versos del poeta. Uno de los versos que me fascinan, que está debajo de una fotografía, dice: en secreto escucho tu silencio, ahora escucha tú mi silencio. Como habíamos acordado con Juan y con Jorge, para no hacerlo tan aburrido de ponencia tras ponencia, ¿no? Juan nos va a cantar un vals. No, mentira. Mentira. No, le voy a hacer una pregunta a Juan para hacer esto más ameno, ¿no? Ya lo habíamos acordado justamente en el Haití el otro día. Y quería preguntarle a Juan, ya que yo estaba mencionando sobre lo inolvidable, lo memorable, lo imposible de dejar pasar, aunque en realidad Nietzsche estaba en contra del recuerdo, porque a veces el recuerdo nos produce un temor, una pena, ¿no? Porque a veces hay cosas que no queremos recordar, y él decía que mejor hay que enterrar esos recuerdos. En este otro caso, por supuesto, en tu caso, en el libro, yo lo encuentro como un recuerdo grato, memorable, hermoso, pero ¿cómo fue que nació esta idea de crear este magnífico libro, Juan, Umetsu? Esa sería mi pregunta y luego ya continuamos con Jorge, ¿no? Antes que nada, gracias por tus palabras, Miguel Ángel, ¿no? En realidad, uno escribe el libro y a veces no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, cuando uno escucha palabras como la de Miguel Ángel, un poco que siente la dimensión de lo que ha hecho, y a veces no se lo cree mucho, ¿no? Pero no se lo cree porque en el fondo cuesta transitar los caminos de la poesía, y que venga otro poeta y te lo diga, a veces es muy, muy, muy emotivo, al menos para mí. Miguel Ángel ha hablado de muchas cosas, que ha mencionado la palabra memoria, ha mencionado la palabra tiempo, ¿no? Yo supongo que todas esas cosas estuvieron presentes en mi vida cuando yo escribí Umetsu, pero Umetsu no apareció de pronto, ¿no? Yo pasé largos años rehusándome a reencontrarme con este abuelo que un día se fue, un abuelo al que no conocí. Mi pregunta es, la pregunta que me hago es, después de escribir este libro, ¿conozco a mi abuelo más? ¿O lo conozco de alguna manera? ¿O simplemente lo reconozco en los poemas que he escrito? No lo sé. Lo que sí sé es que he atravesado un viaje o he transitado por caminos que me han permitido conocerlo, y que al conocer a mi abuelo, y digo acá
es un conocimiento casi ficcional. Al conocerlo a él, me he conocido más a mí y he conocido más mi identidad, mi pasado, incluso ese momento en que pasado y futuro se tocan, ¿no? He accedido a eso. ¿Qué me motivó a escribir Umetsu? Pasé largos años tratando de... Primero sentía mucha admiración por mi abuelo, a quien no conocí, pero luego me di cuenta que el abuelo no estaba allí, que nunca estuvo allí, que solamente a mi alrededor habían recuerdos de fotografías, documentos y anécdotas que me contaba mi mamá. Y en algún momento de mi vida yo dudé incluso de la existencia de los Umetsu. Yo dije, oye, claro, yo no había visto a los Umetsu, ¿no? Entonces, y tampoco tenía mucho contacto con la comunidad Nikkei. Entonces, yo decía, dentro de mí, ¿Umetsu realmente existió o es una ficción? ¿No? Entonces pasaba un poco del amor al odio, del odio al amor y luego a la indiferencia. Pero Makiso era de las personas insistentes en mi vida, ¿no? Un día, cuando vino una investigadora japonesa que estaba haciendo un trabajo sobre la comunidad Nikkei en América Latina, conversé con ella, me hizo una entrevista y al salir sentí que algo había ocurrido dentro de mí. Sentí la necesidad de conversar con Makiso, sentí la necesidad de encontrarlo, ¿no? Tomé una recuerdo que salí de café, me fui caminando al mar de Miraflores, y frente al mar comencé a escuchar la voz de Makiso o las voces que en ese momento entablaba con esa memoria que yo no sabía bien de dónde venía, ¿no? Como no sabía de dónde venían esas voces. Lo que sí estoy seguro es que si no hubiera seguido un camino perseverante en la escritura, no habría encontrado la voz que me permitiese entablar ese diálogo con el abuelo, ¿no? Ese diálogo solamente fue posible allí. Ahora, la historia de Makiso, ese viaje que hice con mi abuelo, es un viaje hecho entre él y yo, ¿no? Y creo que él sabe que ese viaje es nuestro viaje y que de repente es el punto de partida para algo que mis parientes, mis descendientes continuarán de alguna manera, ¿no? Y ha sido eso, un proceso de curación de un antiguo dolor producido por la ausencia que yo no quería aceptar, y también el reconocimiento de un origen que a mí, dentro de mí, se fortalece cada día más. Gracias al señor Zapata y a Juan por este primer bloque. A continuación, la intervención del señor Jorge Kishimoto, autor de los libros César Vallejo, Los Mejores Versos, Narrativa Peruana de Vanguardia y Voces Vivas Cantan a Vallejo. Es asimismo fundador del Congreso Internacional Vallejo Siempre. Adelante, señor Kishimoto. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es muy grato estar esta noche acompañando a Juan Carlos, un amigo de toda la vida. Tuve el honor de presentar su primer libro de poemas, Declaración de Ausencia, en el año de 1999, en una noche memorable en la casa de Víctor Delfín. Siempre he sido un lector apasionado de la poesía de Juan Carlos, de nuestras correrías en el Diario El Peruano a principios de los años 90. Y siempre he apreciado no solamente su calidad como escritor, como poeta, sino por la calidad humana que tiene Juan Carlos.
Y siempre veía en Juan Carlos una persona que estaba siempre en la búsqueda de cosas. Y una de las cosas que siempre veía en Juan Carlos era ese compromiso que tenía con la palabra. Nunca estaba conforme con lo que escribía. Siempre estaba reescribiendo y reescribiendo. Es así que Juan Carlos justamente publica su primer libro recién en 1999, pero después de darle muchas vueltas. Cuando me dio a conocer los poemas de este libro, Declaración de Ausencia, yo le dije, oye, ya, hay que publicarlo. Ya basta de seguir reescribiendo el libro. Tienes que ponerle un alto y frenar y empezar. Y así fue, y esa noche de 1999, que fue muy grato por compartir la mesa con dos grandes amigos, también José Antonio Mazzotti y Carmen Luz Bejarano, que ya no nos acompaña, una gran poeta, extraordinaria persona, que le extraña a Carmencita, que fue una noche mágica. En ese interín, Juan Carlos ha tenido, digamos, esa constancia del trabajo con la escritura, con el poema. De ahí han venido ya otros libros como Las barcas que se despiden del sol, La belleza no es un lugar, Puentes para atravesar la noche, Vide Corturu, y ahora nos trae este hermoso libro, Umexu, que yo considero este libro ya como la madurez en la obra, en la escritura poética de Juan Carlos. Cuando me llevó el libro, estaba en mi oficina, me lo dejó y me pidió presentar el libro. Yo le dije, bueno, realmente es un honor que me haces de poder presentar tu obra que admiro y que soy un lector apasionado. Esa noche en casa lo que hice fue devorarme el libro, y al terminar de leer el poemario me di cuenta que Juan Carlos había plasmado realmente una obra maestra, y que también al mismo tiempo había vencido sus temores y había encontrado el camino para reencontrarse con esa identidad que la tenía presente, pero que no la tenía clara. Y ese reencuentro también con sus raíces, ese reencuentro con esas raíces japonesas que siempre han estado en él. Lo que pasa es que este abuelo, al cual lo veía muy lejano, ese reencuentro con este abuelo, ese diálogo con este abuelo, hizo que valorara y redescubriera sus raíces, que en parte es como la mía, ¿no? Raíces japonesas que las tenemos muy arraigadas, pero eso no quita que tanto Juan Carlos como yo somos peruanos, y eso también lo deja muy en claro Juan Carlos en este poemario. Recordando justamente nuestras muchas conversaciones con Juan Carlos, él es un gran lector de la literatura japonesa, y sobre todo de Matsuo Basho. Yo me acuerdo que, porque hemos trabajado juntos en varios periodos, y estaba buscando la traducción de Sendas de Oku de Matsuo Basho que hizo Octavio Paz, y yo le dije que yo la tenía y se la presté, que al final se la terminé regalando porque como no me la devolvía, ya dije, ya quédate con el libro.
pero y se nota dentro de la poesía de Juan Carlos justamente esa influencia de la poesía japonesa, porque de ahí realmente radica la sensibilidad que tiene Juan Carlos. Yo he escrito un pequeño texto justamente sobre el tema que nos trae a colación al libro, que es el viaje, ¿no? El viaje de Umetsu. Uno de los temas recurrentes en la poesía japonesa es el del viajero, que no solo representa el movimiento físico a través del paisaje, sino también un viaje introspectivo y espiritual. Y vemos cómo la figura del viajero en la poesía de De la Fuente se convierte en un símbolo de exploración personal y cultural. En Umetsu, el viajero a menudo se encuentra en el centro de un paisaje que es tan importante como el propio viaje. Los poemas, como los que aparecen en el libro, revelan un profundo vínculo entre el viaje físico y la contemplación espiritual. El entablar un diálogo con su abuelo para ir en busca de sus raíces y entender lo que significó un viaje sin retorno. De la Fuente utiliza la imagen del viajero para expresar sentimientos de anhelo y separación. Sus poemas a menudo describen los paisajes que observa durante su viaje, empleando estos detalles para reflejar su estado emocional interno. En uno de sus versos, la distancia recorrida no es solo una medida de espacio, sino también de la distancia emocional y psicológica que separa al viajero de su destino deseado. Quiero leer unos versos de Juan Carlos, que nos dice: viajero, tú eres el viaje, la ciudad está en ti, el mar está en ti, y solo hay un lugar, y solo tú estás en ese lugar. Aquí vemos la influencia del gran poeta Matsuo Basho, conocido como el maestro del haiku, quien incorpora en su poesía el tema del viaje como una metáfora para la exploración interior. Basho, famoso por sus viajes a través del Japón, usó sus experiencias para crear poesía que capta la esencia de momentos fugaces y la belleza de lo efímero. Basho captura los instantes de contemplación y conexión con la naturaleza, así como lo hace De la Fuente con el mar y el cielo. El viaje que describe no es meramente físico, es una inmersión en la esencia del momento presente y una meditación sobre el flujo de la vida. El viaje, para De la Fuente, se convierte en un viaje hacia la simplicidad y la claridad mental. Es por ello que el viaje en Umetsu a menudo sirve como una metáfora para el viaje espiritual y el autodescubrimiento. Como decía anteriormente, el viaje físico se entrelaza con el viaje interior, sugiriendo que la verdadera travesía es la que ocurre en el corazón y en la mente del viajero. Vemos en este libro que De la Fuente utiliza el tema del viaje como un medio que contribuye a una comprensión más profunda de uno mismo y al mismo tiempo nuestra identidad comunique. Muchas gracias. Bueno, como habíamos quedado con Miguel Ángel, yo más bien, ya como Miguel Ángel te ha hecho la pregunta de cómo nace este libro, más bien a mí lo que me gustaría es que nos leas parte de los poemas de este libro, y me gustaría que empieces, que esta es una de las partes que me ha encantado, es con Recuerdo de Totori. Gracias, Jorge, gracias, Miguel Ángel.
Gracias a todos por estar acá esta noche. No les había agradecido y lo que pasa es que estoy muy emocionado y les agradezco mucho que estén acá. Agradezco también estar junto a dos grandes amigos, Miguel Ángel Zapata y Jorge Kishimoto, que no solamente son amigos, sino son dos personas a las que yo admiro mucho, y entonces la emoción es doble y el agradecimiento también. Hice aquí algunas notas como para no olvidarme, tipo discurso de 28 de julio, no, no, mentira, solamente tiene 700 páginas, pero no lo voy a leer ni voy a cantar el vals hoy día. A la salida sí puedo cantarles un valsecito como en los viejos tiempos, ¿no? Además, Miguel Ángel es un gran cantante y guitarrista también, ¿eh? Y Jorge es un gran jaranero, así que estamos... ¿no? Voy a leerles este poema que se llama Recuerdo de Totori. Totori es la prefectura de donde vino Makiso Umetsu en 1909. Totori es el lugar donde están las grandes dunas de Totori, ¿no? En Japón. A Makiso le gustaba mucho la huacachina, y tiene una foto que está en el libro en la huacachina, ¿no? Y al fondo se puede distinguir las dunas de Ica, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba esa fascinación de Makiso por el agua y por la arena, ¿no? Por las dunas, ¿no? Hasta que descubrí pues que Totori es famosa por sus dunas y por su mar, ¿no? Entonces comprendí más a mi abuelo. ¿Cuándo tuve yo certeza de la existencia de Makiso? Certeza física, digo. Fue cuando mi hermano Víctor viajó a Japón. Él vive allá hace muchos años y fue a visitar a la familia Umetsu en Totori. Aún vivía uno de los hermanos, el menor de Makiso, y mi hermano me contó cómo había sido el encuentro, y eso tiempo después gatilló este poema. Recuerdo de Totori. Cuando nos abrazamos, nuestro tío abuelo lloró. Después corrió velozmente detrás del tren en el que yo me iba. Sentí que trataba de alcanzarme. Testimonio de mi hermano Víctor cuando visitó al hermano menor de Makiso Umetsu. Has llorado en el fondo de la luna, donde los hombres ocultaron sus primeros crímenes. Has llorado en los ojos de tu hermano, donde una multitud camina como si fuera imposible regresar al mar. Has llorado en el Perú y querías irte de tu llanto. Tus lágrimas golpeaban las calles del centro de Lima y las tiendas se abrían antes de que despertara el alma. De alguna forma la luna lloró también en el desierto donde te refugiaste. Quiero creer que fue así, que te llevaron una noche sin que tú supieras nada, que la abuela te miró paralizada desde los bordes del sueño, que tus hijas dormidas se alejaron contigo y se quedaron aquí y no pudieron regresar a ellas. Dicen que jamás dejaste de llorar, que tus campos eran plácidos bajo la luz de los ciruelos, asomando en tu cielo siempre azul e impronunciable. La ciudad que conociste nació contigo, y si ahora paseara por el jardín encontrarías
el mismo árbol, el mismo grito en tu silencio. Al despedirse de ti, tu hermano lloró, tú aún no sabías llorar. El barco que escondiste te sirvió para encontrar el mar. Las páginas de agua naufragan en mi mesa de noche, presintiendo otro amanecer, otra lluvia aquí. Recién ha oscurecido y no sabemos si volverá a llover. Si en verdad existe un orden más alto en esta lluvia que duda, crecerá una lágrima. Dicen que lloraste para aplacar al mar del este, que lloraste, dicen, camino al Najereido, mientras la luna te devolvía tus canciones y tus pasos a cambio de las sombras de tu corazón. Las palabras que nos dejaste escritas permanecen aún en silencio. Nunca nadie se atrevió a descifrar el mensaje de un río que ha cruzado el mar para besar el desierto. Gracias. Muchas gracias al señor Kishimoto y a Juan. Es momento de darle la palabra. Juan ya nos ha leído un poema, pero ha preparado un pequeño texto que va a compartir con nosotros. Adelante, Juan. Gracias. Fragmentos de texto, ¿no? Son reflexiones. Quiero agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa, que a través de su fondo editorial ha hecho posible la publicación de mi libro, a la Embajada de Japón y por supuesto a la Feria Internacional del Libro, por darme la oportunidad de presentar este homenaje a mi abuelo inmigrante japonés, Makiso Umetsu, en el año en que se conmemoran los 125 años de la inmigración japonesa al Perú. Más que un poemario personal, considero que Umetsu es un proyecto colectivo, porque una vez escrito, han participado en su materialización personas talentosas y entrañables que han apoyado su realización. Umetsu pretende ser una semilla que sirva para crear un puente de unión entre nuestro presente y nuestro origen. Umetsu está hecho de ese material que proviene de nuestros ancestros, de nuestros tránsitos, nuestras migraciones y nuestros exilios, porque todos, en mayor o menor medida, somos exiliados. Confieso que más que certezas, el viaje emprendido con Umetsu me ha dejado preguntas, no dudas, sino preguntas. Preguntas como las que un muchacho me planteó en un conversatorio. Soy Nikkei, me dijo, pero no me siento Nikkei. ¿Para qué sirve hurgar en el origen? Yo me pregunto, ¿para qué escribí? ¿Para qué y por qué escribí Umetsu? Es igual a plantearme la pregunta, ¿para qué y por qué escribo? Porque es inevitable, porque la poesía es inevitable y te sucede. En mi experiencia, hay dos momentos cruciales en la escritura de un libro de poesía. El primero tiene que ver con un proceso creativo constructor y el segundo con un proceso recreativo y reconstructor. Me explico. El primero se da cuando me adentro en una atmósfera, en una especie de estado de concepción de la obra, y el segundo está referido a la decantación del texto, a la recomposición del viaje durante el cual ha acontecido el poema. En el caso de Umetsu, añadiría un tercer momento, el proceso de publicación, en el que el viaje trazado por el poema y sus formas prosigue hasta desembocar en un mar distinto o en un puerto del que ya no se parte, sino del que solo es posible regresar. Umetsu, publicado ya, representa de alguna forma el retorno poético del Makiso, mi abuelo inmigrante japonés, quien arribó a nuestras costas en julio de 1909 y partió de regreso a su país natal en 1938.
de su hija Consuelo, mi madre, heredé el apellido que da título a este libro, que cuando lo escribía llevaba otro título, se llamaba El libro del agua, precisamente porque las emociones tienen como telón de fondo el mar que de alguna forma habito y a través del cual pude encontrar finalmente a mi abuelo. Este libro, tras sucesivas negaciones, fue escrito entre los años 2017 y 19. Para su escritura me adentré simultáneamente en la búsqueda de documentos, imágenes e información que me sirviera de apoyo. Luego vino una etapa de reposo, de poda, de estructuración final. El cauce que el río creativo había trazado era provisional, tentativo, había que colaborar para que la corriente del lenguaje se manifieste en su integridad. Esa totalidad no significaba añadir más páginas al libro, sino quitar muchas de ellas, a la vez que introducir como elementos, otros elementos como la prosa y la fotografía, para que el libro pudiera entablar un diálogo, una conversación hacia adentro y hacia afuera. Así se entretejió Umetsu. Luego de este trabajo personal vino el trabajo colectivo, como lo llamo, es decir, la publicación. Yo quiero agradecer mucho a Johanna Pujay, al equipo editorial del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, a Eduardo Tokechi, a todos aquellos que de alguna u otra manera aportaron para que este proyecto sea una realidad. Durante muchos años, ya les dije, dudé de mi ascendencia japonesa. No asumí mi niqueidad, pensé que Makiso era una ficción, fui inocente e indocumentado. Con Umetsu he aprendido a reconocer mi origen y a reconocerme en él y a conectarme y fusionarme con él. ¿Sigue siendo el mismo después de haberlo escrito?, me preguntó un amigo. Le respondí lo siguiente: todo libro de poesía es un viaje, pero este libro ha sido para mí uno de transformación y liberación. Nunca soy el mismo después de escribir o vivir y publicar un libro, pero en Umetsu el sentimiento es mayor. Creo que ahora soy más humano que antes, me he reconectado con mi pasado y con mi futuro, y fluyo, vivo en mi presente y convivo con todos mis tiempos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Es momento de dar pase a las preguntas. Felicitaciones, en verdad, por tu trabajo. Aunque no lo creas, lo he estado siguiendo. El trabajo a veces es un poquito complicado. Acá estoy justamente con mi papá, con mi hijo, ¿sabes? Siempre la familia ante todo. He estado siempre comunicándome con mi tía para las coordinaciones. Y con respecto a tu libro, yo te agradezco mucho, en verdad, porque yo muchos años, justo con mi papá, siempre conversando, para ver el tema del origen, ¿no?, de la familia, el origen del bisabuelo, Makiso. Y estos trabajos, en verdad, para mí son muy enriquecedores, ¿no? Ve mucho el tema del linaje de la familia y ver desde dónde viene, ¿no? El tema de mucho compartir con mi abuela, mi abuelita Elsa. Me recuerdo mucho de niño, nos llevaba mucho de mi tía Concho, de mi tío Víctor, grandes personas, eran increíbles cuando íbamos a visitarlos. Y bueno, entonces finalmente nomás, tío, cerrando esto, mi presentación, bueno, mi participación, espero que tengas muchos logros más, tío, y realmente muchos éxitos en todos los proyectos que se te vengan adelante. Gracias, tío. Gracias, Joel. Hace mucho tiempo que no veía a Joel y a mi primo, o sea, los saludos, así somos los Umetsu, ¿no? Nos vamos encontrando. Lo dije ahora, ¿no? Esta es una semilla y a mis parientes, mis descendientes, tendrán que continuarla, ¿no? Nos queda todavía ir a Totori y de Totori volver al Perú, ¿no? Totori en mi vida se ha convertido algo así como el camino Aztlán, ¿no?, de
de Carlos Castaneda, ¿no? Ese lugar al que todos vamos o al que todos tenemos que ir, pero que para ir tenemos que dejar cosas en el camino, ¿no? Les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos al stand 158 de la Embajada del Japón, donde realizaremos la firma de libros. En nombre de del Fondo Editorial, muchísimas gracias.